En GESELCA hay una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible. Es la energía que viene de los corazones de la gente que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños. GESELCA, energía que construye futuro. Cerro Matoso lidera el fortalecimiento cultural de los habitantes vecinos a la operación minera. El proyecto involucra a niños y jóvenes en actividades artísticas y artesanales propias de los orígenes indígenas o afrodescendientes. Luis Joaquín Rojas, gobernador indígena Cabildo Centroamérica. Esto es muy importante porque nuestras tradiciones, nuestras costumbres siguen fortaleciéndose. Han venido nuestros hermanos indígenas alrededor, están muy motivados. Pienso que con Cerro Matoso, hemos tenido un buen diálogo últimamente. Él siempre muestra como que fortalezcamos nuestra cultura. La estrategia está diseñada para rescatar los valores culturales ancestrales de estas comunidades. Cerro Matoso, aliado en el Alto San Jorge. La Cámara de Comercio de Montería lo invita a conquistar nuevos mercados y a hallar clientes potenciales. Renueve su registro mercantil, turístico, entidades sin ánimo de lucro y proponentes. Evite sanciones. Ser legal paga. Mayores informes, calle 28, número 461, PBX 781-9292, www.ccmontería.org.co. Cámara de Comercio de Montería para Córdoba. Apoyamos la cultura empresarial de la región. En UNRWA, operamos y administramos de forma sostenible la central hidroeléctrica. Invertimos en el manejo responsable del recurso hídrico y pesquero del embalse, restauración de bosques, conservación de flora y fauna, programas voluntarios de salud, apoyo a proyectos productivos de comunidades vecinas y en la consolidación del ecoturismo en el Alto Sinú. UNRWA, generación sostenible, vigilada Superservicios. www.monteriaradio38grados.com, Periscope, Twitter, Facebook, Instagram, www.tonsanjr.com. Soy Toño Sánchez Jr. Aquí se inicia Periodismo Actual, programa de análisis, de opinión y de interpretación. A todas las personas que nos regalan estos minutos, absolutamente toda nuestra gratitud para con ustedes. Mire, que ese Dios que usted conoce, como lo quiera llamar, que la vida, que el universo le retribuya esa generosidad de su tiempo para acompañarnos en esta mañana con todo tipo de regalos, de bendiciones y de milagros. Quiero recordarle que los milagros existen. En este preciso instante deben de estar aconteciendo muchos de ellos. Y que esos milagros, que esas bendiciones y que esos regalos para usted sean en salud, en gozo, en alegría, en belleza, en armonía, en disciplina, en perseverancia, en trabajo, en fuerza de voluntad, en constancia para todo lo que se proponga. Y lo más importante, sueños en grande. Usted no le complica la vida ni a ese Dios, ni a la misma vida, ni al universo cuando sueña en grande. Somos nosotros quienes nos enredamos con qué dejamos que nos controle acá. Por eso, cada mañana no me cansaré de hacerle esta afectuosa y respetuosa recomendación. Conviértase en ese férreo celador, en esa férrea celadora de esos pensamientos. Acondúctelos, redirecciónelos, enfóquelos solamente en pro de esos sueños, de esos deseos. Construya ese hilo conductor. Yo sé que es difícil, ojalá irrompible, entre esos deseos, lo que piensa, dice y hace en busca de sus sueños. Que se va a caer, claro que sí, que van a hacer zancadillas también, que uno mismo se va a autosabotear también, pero no importa. Nos levantamos, si hay que echar unas lágrimas se echan. Nos sacudimos bien, eso sí, enderezamos los hombros y seguimos persiguiendo esos sueños. Los demás no van a definir quién es usted. ¿Usted qué lo define? Unos regalos, si se quiere, inmerecidos, que la vida, que el universo, que ese Dios le regaló, que son su disciplina, su constancia, su coraje, su valentía, su fuerza de voluntad, su perseverancia. Y esos mismos sueños es lo que define quién es usted, no lo que los demás digan. Corra su carrera, disfrute donde está. Mire, no pierda su tiempo tratando de dejar de ser usted para complacer a los demás y lo acepten en el rebaño de ellos. Eso es una vida miserable. Dejar de ser uno para que lo acepten los demás. Hay gente que nunca lo va a aceptar, como hay gente que nunca lo va a querer. ¿Qué va a hacer entonces? Entonces, quiérase usted mismo, acéptese usted mismo, ámese usted mismo, perdónese usted mismo. Llénese de excesiva autoestima y verá a ver todo lo que va a pasar y cómo va a fluir todo eso para los demás, incluidas todas esas personas que no se lo merecen.
Mire, disfrute donde está, corra su carrera, deje de preocuparse por los demás. Muchas personas quisieran estar donde usted está ahora. Y llénese de excesiva, pero de excesiva gratitud, y ciérrele toda endija, toda puerta, toda ventana y todo portón al odio, al rencor, al resentimiento y a la envidia. Les recuerdo que hoy es jueves 19 de agosto del año 2021 y el IDEAM pronostica para hoy en Montería cielo mayormente nublado. Temperatura máxima de 31 grados centígrados, temperatura mínima de 23, probabilidad de un 20% de lluvias que aumenta un 40% desde las 14 horas, desde las 2 de la tarde. 16 municipios del departamento de Córdoba están viviendo los estragos del invierno. Desde el Ministerio del Medio Ambiente alertan que un 69% de probabilidad del fenómeno de la Niña se va a extender todo el mes de septiembre, por lo cual activaron todos los comités de emergencia. Y ustedes saben que estamos en una región en Córdoba donde eso golpea bien duro. Con respecto a esto del IDEAM. Y ahora que digo jueves 19 de agosto, haciendo un trabajo que me ha tocado de mucha hemeroteca, de mucha investigación para uno de mis proyectos, me ha tocado consultar muchos periódicos y me encontré con esta perla y la comparto con ustedes. Ustedes no saben que un 19 de agosto, ¿sí? En 1984 empezó a salir Agenda Noticiosa, un periódico cuyo director fue Orlando Benítez, que en paz descanse, y el presidente del consejo editorial, Jaime Pineda Cabrales. Qué cosa interesante, miren esos esfuerzos que hacían esos empresarios en esas épocas. Era un periódico que salía cada 15 días. Y bueno, quería recordar eso, que interesante, de esas valentías, de esos empresarios de atreverse. Bueno, muy interesante. Antes de entrar a nuestros temas, quiero retomar nuevamente el tema Afganistán. ¿Y por qué? Porque quiero compartir con ustedes estos datos y un artículo y un par de cosas. Y creo que es importante saberlo. Miren, en la media luna de oro, o el triángulo de oro, el triángulo dorado, allá cerca de Afganistán, los mujahidines, que eran con los que se alió Estados Unidos allá en la década de los 80 del siglo pasado para combatir a las tropas de la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Estados Unidos mandó operadores de la CIA, pero no mandó soldados, sino operadores, que son cosas totalmente distintas, y asesores, ¿ya? Para contratar a estos mujahidines para que la operación que ellos querían hacer, pero que no podían hacerla, y porque era la Guerra Fría, se la hicieran los mujahidines, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que, como se lo había dicho, no había dinero. Estados Unidos tiene una prohibición en el Congreso de los Estados Unidos, no solo para en ese momento para Afganistán, sino, si ustedes recordarán, años 80 también estaba el conflicto en Irán y de la contra nicaragüense, y también había una enmienda que se llama la enmienda Boland, que era la que prohibía que Estados Unidos le diera dinero a la contra nicaragüense. Entonces la CIA tenía que contener a eso como fuera. Entonces, cuando hace esas alianzas terribles con el cartel de Medellín, con el cartel de Cali y el cartel de Guadalajara en México, para la droga que entrara a México, el dinero entraba de ahí a Estados Unidos y de allá se bajaba dinero y se bajaban pertrechos y armamento. Lo mismo más o menos hicieron acá en Afganistán, pero poniendo a los mujahidines a que cobraran un porcentaje del opio. Bueno, entonces se financian con eso. Lo que no sabía Estados Unidos es que los mujahidines iban a terminar tiempo después, por el abandono de Estados Unidos, aliándose a algo que se llamó Al-Qaeda. Y ya ustedes saben qué pasó en septiembre de 2001, que se van a cumplir 20 años ahora dentro de poco. Miren este dato. Los mujahidines, al empezar a permitir
y comercializar el opio y a incentivar los cultivos de amapola, crearon 1 millón de adictos en Pakistán. Y cientos de miles de adictos y de cambio de hábitos en ese tipo de consumos en Europa y más allá de Europa. Miren todo eso, todo por una guerra, por acabar con un sistema. Todos fueron financiados, toda esa guerra. Los muyahidines fueron financiados con el opio. Pero ¿qué pasa? Que Estados Unidos se va. Pero los muyahidines no abandonan el negocio de seguir alimentándose con el dinero del opio. Bueno, sigue una guerra civil en Afganistán. Los muyahidines se unen, si ustedes recuerdan, a ese Mullah Omar, ¿ya? Y se toman Kabul en 1996. Y ustedes recordarán que empezaron a bombardear todos los sitios sagrados. Y yo creo que de allí viene ese gusto morboso y perverso por destruir, que se ha copiado en Colombia, los de la primera línea y todos estos vándalos y todos estos subversivos de civil que han decidido tumbar todo lo que sea histórico. Bueno, entonces allí, 1996, bueno, se toman Kabul y son recibidos y se asocian a Al Qaeda. En 1990, miren ustedes, el opio que procedía de Afganistán era el 30%. En 1999, el opio procedente de Afganistán es el 75%. Hace 20 años, 22 años. ¿Cuánto será ese porcentaje hoy en día? Yo tengo la certeza de que no ha bajado. Entonces, esos datos, más esto que quiero compartirles aquí, y miren dónde está escrito. Está escrito en el templo del periodismo de los Estados Unidos, The Washington Post. Es de Max Boot, autor de varios libros, asesor en cuestiones de seguridad y política internacional, columnista. Me voy a demorar porque lo voy a ir traduciendo aquí. Mentira, una broma. Esta es una suscripción en español al The Washington Post, que usted la puede hacer. Y también al New York Times. Bueno, a los analistas, incluyéndome, está diciendo Max Boot, es un momentico, discúlpenme, se lo leo un cortico. Les encanta elogiar el bipartidismo estadounidense en las políticas públicas. Sin embargo, la catástrofe en Afganistán revela su lado oscuro. Este fue un desastre producido por 4 gobiernos de Estados Unidos, 2 republicanos, George W. Bush y Donald Trump, y 2 demócratas, Barack Obama y Joe Biden. Miren que ahí no meten a George Bush padre, sino al hijo, George W. Bush. Bueno, el presidente Bush, están refiriéndose al hijo, falló tras la caída de los talibanes en 2001 al no concentrarse en construir un gobierno y unas fuerzas armadas afganas capaces y en cambio redireccionar los escasos recursos hacia una guerra asumida por elección propia en Irak. ¿Se acuerdan que se inventaron las armas de construcción masiva que estaban en Irak y que nunca las encontraron? Bueno, y por eso se fueron para Irak, que lo destruyeron también y quedó que hay esos territorios de nadie. El presidente Obama falló al ordenar un incremento de tropas con un plazo de vencimiento que alentó a los talibanes a esperar a que las fuerzas estadounidenses se retiraran. El presidente Trump falló al negociar un acuerdo de retiro de tropas que resultó en la liberación de 5.000 prisioneros talibanes, a pesar del nulo progreso en las conversaciones de paz. Y ahora el presidente Biden ha fallado al ceñirse a cumplir el acuerdo de Trump, aun cuando los talibanes no lo hicieron. Nunca rompieron lazos con el grupo terrorista Al Qaeda, como habían prometido. Aunque 20 años de errores tuvieron un impacto acumulativo, ciertamente se pudo haber evitado este desenlace.
la toma de Afganistán por los talibanes, a menos de un mes del 20º aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, fortalecidos por el abundante armamento estadounidense que ahora han capturado y por el presagio de que conlleva haber humillado a una superpotencia. Los talibanes ahora serán más peligrosos que nunca. Esto es culpa de Biden y dejará una mancha imborrable en su presidencia. Bueno, permítanme un momentico para un pedacito más de este artículo. Permítanme. Biden no puede alegar ignorancia ante lo que se venía. Fue ampliamente advertido por la comunidad de inteligencia de Estados Unidos. No soy vidente. Dios sabe que, como Biden, me he equivocado en muchas cosas, está diciendo el autor del artículo. Pero justo después de enterarme del plan de retirada de Biden, escribí una columna cuyo titular fue: la retirada de Afganistán ordenada por Biden podría ser el primer paso de una toma del poder de los talibanes. Lo único que no anticipé, nadie en realidad, fue la rapidez con la que se produciría el desmoronamiento. Incluso apenas el lunes pasado, los militares estadounidenses advertían que pasarían de 30 a 90 días antes de que Kabul cayera. Ahora, 7 días después, la ciudad ya ha caído y Biden pasará el resto de su presidencia lidiando con las trágicas consecuencias de este previsible desastre. En el The Washington Post. Bueno, para que ustedes lo vean, ese artículo de allí, y seguir tocando ese tema, que ese tema no puede pasar inadvertido para nosotros. Acuérdense que los terroristas, cuando no pueden atacar a su máximo enemigo, atacan a sus socios. Por eso las bombas en Londres, por eso las bombas en España, por eso todo eso. Y acuérdense quiénes son los socios y los países satélites que tiene Estados Unidos en este hemisferio. Hay un artículo en el periódico de New York Times en español que de verdad se lo recomiendo. Pueden encontrarlo en mi página de Facebook, y es un artículo del diario El País de España, en donde dice toda la literatura que usted podría conseguir para entender y para documentarse de ese pueblo afgano por el cual despierta cierto misterio en turistas, en viajeros, en historiadores y en periodistas. Entonces ahí ya están en español, los libros que están en español, donde usted puede, si quiere estar bien enterado de lo que está pasando en Afganistán. El día de ayer, en su programa La Tertulia, en RCN Radio, Juan Manuel Ruiz entrevistó a la autora afgana Nadia Agnes Rodger. Tiene un libro, ya está en español, editorial Planeta, El secreto de mi turbante. Cómo esa mujer a la edad de los 10 años decidió empezar a vestirse de hombre y a realizar labores de hombre para poderse sentir libre en ese país. Miren ustedes todo por lo que están pasando las mujeres, y ahora, hoy en día, hoy, todos los grandes columnistas, todos los grandes analistas están preocupados por lo que va a pasar con las mujeres en Afganistán. Que después del logro que tuvieron en estos últimos 20 años, venga toda esa regresión. Y que una cosa es el discurso moderado de toda esta gente, de todos estos talibanes, y otra cosa es lo que están haciendo en realidad. Y a mí me gustaría saber la posición de las feministas con respecto a esto,
porque sería interesante conocerlas, las de Colombia, por supuesto, porque en esto hay solidaridad y debe existir solidaridad. Y debe existir solidaridad en todo sentido. No solo para las mujeres de Afganistán, sino para con todo ese pueblo. Y cuando uno mira lo que ha pasado allá, uno compara lo que ha pasado en Colombia y guardando las proporciones, aquí ha habido poblaciones donde eso ha sucedido. Cuando usted ve todas esas cientos de familias con esos sacos y con cualquier bolsa en la mano y con los 6, 7 niñitos a pie descalzo saliendo de sus pueblos, ¿qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay? Y mucha gente todavía viendo eso y viendo esto de Colombia, todavía insisten en que sigamos en combate, en que siga el odio, el rencor, los deseos de venganza, las vindictas en Colombia. Y un expresidente que se presenta a una comisión de la verdad a deslegitimarla. Por eso, mire, disculpen la modestia, o sin modestia. Lo escribí hace 6, 7 años. Ahí están mis libros. Que conste, para que conste. Lo escribo para que conste. Y escogía las columnas y trataba de que fueran esas columnas de interés nacional. Y ahí está. Está escrito. ¿La verdad para qué? ¿Para qué quieres la verdad? Y utilizaba esa frase de la verdad para qué, no porque es mía. Porque, y di el crédito cuando la usé. No sé si ustedes recordarán una película que se llama, lo que pasa es que en inglés no me acuerdo el nombre. Y como le cambian el nombre para Latinoamérica, para México, para España. Bueno, en español y creo que para México era Algunos Hombres Buenos. A Few Good Men, algo así. Y para Colombia creo Cuestión de Honor. Una cuestión de honor o cuestión de honor. Porque hay una película que se llama Una Cuestión de Honor y otra que se llama Cuestión de Honor. Creo que esta era Cuestión de Honor. Era Jack Nicholson, Tom Cruise, los protagonistas. Jack Nicholson actúa creo que 12 minutos, 10 minutos de una película de 2 horas y pico. Y lo nominaron al Oscar para que más o menos ustedes se den cuenta de la actuación. Pero la actuación de Jack Nicholson, ahí es donde yo cojo la frase. Cuando está en el estrado y el abogado, que es Tom Cruise, empieza a preguntarle por la verdad y llega un momento en que él le dice, ¿para qué quieres la verdad? No sabes qué hacer con la verdad. Te va a destruir la verdad. ¿Para qué la quieres? Y la pregunta, yo lo cojo de allí y yo digo, ¿para qué quieren los colombianos la verdad? Usted no se ha dado cuenta que la verdad aquí sea cuestión de honor. Mil gracias para la persona que me lo acaba de recordar. Eli Sierra. Entonces, ¿qué quiero decirles? Que ustedes no se han dado cuenta que aquí la verdad la han cogido es, si me conviene la verdad a mí para destruir al otro, al que está en el otro extremo, es verdad pura, oro puro. Mejor dicho, certeza pura. Vayamos más allá. Un axioma que no acepta prueba en contrario, imagínense. Pero, si la verdad me perjudica a mí, ¿cómo le vamos a creer a esos delincuentes, bandidos que patrocinaron bombas, cilindros de gas, masacre, asesinatos selectivos? Contrario sensu, si beneficia de aquel lado, la verdad condena a estos de este lado, exactamente va a suceder lo mismo. O sea que la verdad aquí no se ha convertido en algo para buscar la reconciliación, para esclarecer lo que pasó, para saber cómo pasó, para decirle a la gente dónde están enterrados sus familiares y puedan hacer el duelo. Para eso es la verdad y para un compromiso de que eso jamás se repita. Entonces, hoy, desde el lado de la izquierda, ninguno de los familiares que son víctimas fueron guerrilleros. Bueno, entonces, ¿dónde estaba la guerrilla? Pues
Del lado del paramilitarismo, ninguno de ellos fue paramilitar. Entonces, ¿dónde estaban los paramilitares? Explíquenme ustedes eso. Pero es porque han dejado que eso se haya vuelto una cuestión maniquea, un maniqueísmo allí. Mire, la gente de autodefensa, cuando ustedes no se dieron cuenta de algo, mire, cuando mencionaron a la chiquita Brands, enseguida brincaron todos los sindicalistas. Ah, nosotros, y toda la izquierda, y enseguida se fueron para Estados Unidos, derechos humanos, ta, ta, ta. Cuando mencionaron cosas del narcotráfico, de jefes de la guerrilla y todo eso, calladitos la boca. Ah, ahí porque no fueron al Departamento de Estado de los Estados Unidos. Otro ejemplo. Cuando las autodefensas, los jefes, ex jefes de autodefensa, se referían a lo que le pagaban por los camiones de gaseosa, la cerveza, los que pagaban las empresas de carros para poder movilizar los carros por las vías, lo que pagaban los que tenían esas grandes cultivos de teca y de todas estas cosas, y donde estaban los Santo Domingo y todo eso, porque eso nunca llegó a la fiscalía. El famoso compulse de copias. ¿Por qué? Pero hablaban de Heráclito del Clavo, que tenía un depósito y también una carnicería en Tierra Alta. A ese sí llegaron a expropiarlo, extinción de dominio, porque le vendía a los paramilitares o porque le vendía a la guerrilla. Entonces, ¿la verdad para qué? ¿Para qué quieren la verdad en Colombia? Entonces Álvaro Uribe Vélez la quiere para deslegitimar a todo mundo. Ahora está deslegitimando a quienes fueron sus mejores socios y amigos. El ejército de Colombia. Ya el ejército de Colombia y los militares tienen que estar pensando lo que les viene pierna arriba con Uribe. Que con tal de defenderse los venderá. Yo creo que la palabra más despreciable de Colombia se pronunció en el cuatrenio de Ernesto Samper Pizano. Esto fue a mis espaldas. Esa es la palabra más despreciable de este país. Pasarán, no sé si un siglo o 2 siglos para que la superen. Y lo que estamos viendo, acuérdense que Ernesto Samper fue socio político de Álvaro Uribe Vélez en un pasado. Y aquel está enredado con gente del narcotráfico. Bueno, solo digo eso. El otro con muchos amigos, Ochoa, creo. Ochoa Vázquez, unas cosas así de Medellín, bueno, caballista y todas estas cosas, bueno. Pero ellos eran buenos muchachos, como él dijo en un momento. Creo que va camino a decir que todo eso fue a sus espaldas. O lo está insinuando. Yo sí creo que no se va a conocer toda la verdad pura, como la quiere todo mundo, pero al menos una verdad, que ayude a mitigar el dolor de las víctimas, para conocer qué pasó con sus familiares y que ayude a reconciliar a este país. Esto también lo saqué de otra película de Sudáfrica y que se las recomiendo con todo afecto. Mírenla, es dura, pero mírenla. Hilary Swank es la protagonista. Hilary Swank. De esta, si no me acuerdo. Es sobre el proceso de paz en Sudáfrica. Cómo la ONU llegaba con unos trailers, unos containers grandísimos, llegaban a los pueblos, convertían esos containers, así como lo hacen aquí, que los convierten para vender perros calientes y eso. Bueno, allá los convertían esos grandes containers, que son inmensos, los convertían en oficinas. Y ahí hacían como una sala de juicio y todo el pueblo afuera. La condición, tienes que decir la verdad. A este pueblo le tienes que decir la verdad o pierdes todos los beneficios. Y ponían a esos tipos ahí, a los blancos frente a todos esos negros. Estoy diciendo negros con todo el debido afecto y respeto, porque ahora ya con tanta cambiadera de palabras, entonces ahora, bueno. ¿Dónde está mi hijo? Él lo capturaron el día tal.
¿Por qué? No, por esto y esto y esto. Él no era eso, se formaba una discusión y decía, estás enterrado en tal parte. Entonces pues iba a la comisión, porque había una comisión de forenses y todas estas cosas. Iban, lo encontraban, entregaban el cadáver, ¿verdad? El tipo decía la verdad, firmaba que sí había hecho la verdad. Entonces no lo salía libre de una vez, quedaba detenido por un tiempo y no podía ir a esas regiones donde él fue jefe. Y miren ustedes Sudáfrica cómo está. Miren Sudáfrica cómo está. Sí, tienen pobreza todavía. Estoy seguro que quedan vestigios del apartheid. O el apartheid, como lo quiera pronunciar. Yo estoy seguro de eso. Pero no vienen de hacer un mundial. No ve cómo se ha disparado el Producto Interno Bruto. Muéstreme una noticia en primera página, en el New York Times, en el Washington Post, en el País de España, de esas crueles masacres que había. ¿Y por qué pudieron lograrlo ellos cuando nosotros vemos al país africano como si fuera lo más troglodita del mundo? Y acá se las creen los más desarrollados del universo. Porque ellos pudieron. A eso es a lo que uno aspira. Y en esa película, ¿qué pasó? Estaban buscando a un joven y había una duda de que si él había sido de una milicia o no, pero lo tenían desaparecido y él nunca reveló el nombre. O sea, nunca reveló el nombre y demostró que no era la milicia. Y hasta que encontraron el cadáver. Y llega el que decían que lo había vendido, otro negro, a donde los papás, con la gente de la comisión. Está el papá de la víctima, del muerto, y la mamá. La mamá sentada, el señor parado, de pie. Y empieza a decirle, y el muchacho empieza a hablar, y le dice que va a pedir perdón, que lo perdone, que él no tuvo nada que ver, pero que le dolía la muerte. La señora viene así, esa morena, así bien, con su ropa propia de su tribu, porque hay cosas tribales. Viene y le dice, no voy a perdonar. El esposo le pone la mano en el hombro y le dice, sí vas a perdonar y sí lo vamos a perdonar. Yo te perdono, pero la reconciliación se la vamos a dejar a Dios. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar? Aquí son entregados a las 3 religiones monoteístas del mundo, y que esas 3 religiones monoteístas del mundo es la que han organizado las más cruentas guerras de la humanidad. El Islam, los judíos y los católicos apostólicos romanos. Y ahí entre los católicos apostólicos romanos, en su Nuevo Testamento hay una historia hermosísima, bella. Por eso es que yo digo que la Biblia es un libro psicológico para interpretarlo como cada quien quiera, no como una cuestión allí para meterle miedo a la gente y que viva con miedo y que viva atemorizada y en una eterna culpa. Cuando esa mujer la iban a apedrear, ¿qué estaba haciendo Jesús? Creo que estaba con un palo haciendo una figura en la tierra. ¿Qué hiciste, mujer? ¿Por qué estos hombres algo tal? Yo no te voy a condenar. Y el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Quién lo dijo? El máximo representante de una de las 3 religiones monoteístas del mundo. Como grandes frases dijeron los representantes de las otras 2 religiones monoteístas del mundo. Y le dijo, no te condeno. Vete y no peques más. Ahí está la esencia del perdón y de la reconciliación. Hemos llegado al final de nuestro programa. Mil gracias por haber estado con nosotros, por haberme extendido. Discúlpenme, no me despido como siempre lo hago. Y excúsenme por haberme cogido más tiempo. En GESELCA hay una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible.
es la energía que viene de los corazones de la gente que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños. GESELCA, energía que construye futuro. Cerro Matoso lidera el fortalecimiento cultural de los habitantes vecinos a la operación minera. El proyecto involucra a niños y jóvenes en actividades artísticas y artesanales propias de los orígenes indígenas o afrodescendientes. Luis Joaquín Rojas, gobernador indígena Cabildo Centroamérica. Esto es muy importante porque nuestras tradiciones, nuestras costumbres siguen fortaleciéndose. Han venido nuestros hermanos indígenas alrededor, están muy motivados. Pienso que con Cerro Matoso y algo que él siempre muestra como que fortalezcamos nuestra cultura. La estrategia está diseñada para rescatar los valores culturales ancestrales de estas comunidades. Cerro Matoso, aliado en el Alto San Jorge. La Cámara de Comercio de Montería lo invita a conquistar nuevos mercados y a hallar clientes potenciales. Renueve su registro mercantil, turístico, entidades sin ánimo de lucro y proponentes. Evite sanciones. Ser legal paga. Mayores informes, calle 28, número 461, PBX 781-9292, www.ccmonteria.org.co. Cámara de Comercio de Montería para Córdoba. Apoyamos la cultura empresarial de la región. En URRA, operamos y administramos de forma sostenible la central hidroeléctrica. Invertimos en el manejo responsable del recurso íctico y pesquero del embalse, restauración de bosques, conservación de flora y fauna, programas voluntarios de salud, apoyo a proyectos productivos de comunidades vecinas y en la consolidación del ecoturismo en el Alto Sinú. URRA, generación sostenible, vigilada Superservicios.